siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Mi dueño eres tú, y con la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, grande es Él. Bueno es Dios, grande es Él, bien. Necesito entrar a tu presencia, descansar, todo mi ser entregar a ti, mi Dios. Aquí es donde hallo paz. Solo tu amor me saciará. Tengo que estar donde tú estás, mi Señor. Descansa. Necesito entrar, porque mi lugar es donde tú estás. Mi canción yo te alabaré. Me has levantado, Señor. Corazón, yo siempre te buscaré. Dame tu amor. Yo necesito entrar a tu presencia, descansar, todo mi ser entregar a ti, mi Dios. Aquí es donde hallo paz. Solo tu amor me saciará.
salvación, yo siempre te buscaré. Gracias por darme tu amor. Levantarnos, Señor, una vez más. Gracias por tu gran amor, Señor. Ahí está nuestro reposo, Señor, en tu presencia. Fiel en completarla, era fiel en completarla, el que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha esperanza ya sin paz, o de tanto esperar, ya perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti, seguro está, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo, su gran tesoro aquí. Fiel en completarla, el que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza ya sin paz, o de tanto esperar, ya perdiendo tu canción está. Puedes creer que su mano está en ti, seguro está, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo, su gran tesoro aquí. Quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla, el que la comenzó será fiel en completarla. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó será fiel en completarla.
fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Con el gusto de poder saludarles nuevamente, sean todos bienvenidos, especialmente pues nuestros amigos que nos visitan por primera, por segunda vez. Somos La Tierra Fértil y este es nuestro servicio dominical. Por favor, te invito, no te desconectes porque el día de hoy seguramente Dios tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros. Seguimos en este confinamiento, que a pesar de que la cuarentena ya terminó, el contagio se ha exacerbado en nuestro país, por lo que consideramos prudente y necesario que como congregación sigamos teniendo nuestro servicio a través de Facebook o de nuestro canal de YouTube. Sin duda, ya hemos sabido que el gobierno permite a las iglesias, al menos en un 25% ya reunirse presencialmente, pero por las circunstancias consideramos necesario seguir más bien esperando a lo que el Señor nos quiera indicar. Por lo que te pido que sigas orando con nosotros para saber cuándo es el tiempo en el que ya podemos nosotros tener la oportunidad de estar juntos. Sabes, les extrañamos muchísimo y anhelamos en la gracia de Dios poderles estrechar, poder estar juntos nuevamente. Pero mientras continuamos así de esta forma. No obstante, no por eso pues no tenemos actividades, no vamos a detenernos, así es que seguimos invitándote que entre semana participes con nosotros en nuestros devocionales, en nuestros estudios bíblicos. Fíjate, para damas, el próximo miércoles, cada miércoles, a las 11 de la mañana, a través de Facebook Live, la doctora Gómez está transmitiendo su estudio bíblico. Repito, es para damas. Estos son nuestros datos. Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros para que podamos decirte cómo participar. También los días viernes, igual a las 11 de la mañana, tenemos otro estudio bíblico. Esto es a través de la aplicación Zoom. Comunícate con nosotros para que podamos decirte cómo participar. Es a las 11 de la mañana. Y los sábados, los hombres de esta congregación, vamos hombres, esforzadamente, nos estamos reuniendo los sábados a las 9 de la mañana para orar. A las 9 en punto comenzamos a orar para que aproximadamente a las 10 iniciemos con nuestro estudio alrededor de la palabra a cargo de Álvaro Aldama. Así es que estamos todos invitados. Y sabes, hablando de la oración, qué gusto me da que más damas estén reuniéndose para orar los días martes a las 5. Igual, es a través de Zoom. Si quieres participar, comunícate con nosotros. Qué gusto nos va a dar de que más personas se sumen a esta dinámica de oración. Muy bien, pues sin otro particular, les pido que me ayuden para orar por las ofrendas. Nosotros como Tierra Fértil creemos que nuestras ofrendas, nuestros diezmos, de acuerdo a la palabra de Dios, forman parte integral de nuestra adoración, de nuestra devoción a Dios. Así es que decidimos tener este privilegio, los de casa, en participar de esta dinámica, porque la Biblia dice que Dios ama al que da con alegría. Así es que, pues, tomemos este tiempo también para adorar al Señor. Vamos a orar. Señor, qué gusto poder estar, Señor, en comunión unos con otros, Señor. Gracias por tu fidelidad que hasta hoy, Señor, nos ha sostenido, Señor. Como ese Israel antiguo en el desierto, proveyéndoles de ese maná, hasta justo el día en que entraron a Canaán y probaron del fruto, del producto de la tierra, tu palabra dice que el maná dejó de ser provisto. Pero a ellos no les faltó nada, Señor. Al igual que ellos, Señor, también tú nos has sostenido, mi Dios. Y qué privilegio es participar de aquello que tú nos has dado, Señor.
para ponerlo delante de ti, Señor. Yo te pido, Señor, por quienes están padeciendo cierta tribulación y necesidad por esta pandemia, Señor, no solo en el tema de salud, sino también a través de su economía, Señor. Fortaléceles y provéeles en tu gracia, en tu misericordia, Señor, de un trabajo. Sin duda, todo momento de quebrantamiento, Señor, es necesario para que nos acerquemos a ti, Señor. No obstante, gracias por atender nuestras necesidades, incluso sin que tengamos que, Señor, pedirte, mi Dios. Gracias, Señor. Padre, gracias por este tiempo una vez más, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Continuemos juntos, por favor, no se desconecten, vamos a seguir adorando al Señor. Señor, te exaltamos y te damos flor. Con nuestras voces te alabamos hoy, nuestro gran Dios. Venimos ante dándote gloria y alabanza, porque tú eres grande, oh mi Señor. Señor, te exaltamos y te damos flor. Con nuestras voces te alabamos hoy, nuestro gran Dios. Venimos ante ti, dándote gloria y alabanza, porque tú eres grande, oh mi Señor. Señor, tú eres digno. Señor, tú eres digno. Eres digno de adoración. Señor, tú eres digno. Señor, tú eres digno. Eres digno de adoración. Señor, te exaltamos y te damos flor. Con nuestras voces te alabamos hoy, nuestro gran Dios. Venimos ante ti, dándote gloria y alabanza, porque tú eres grande, oh mi Señor. Toda la tierra te adorará, bendecida aquel que nos libertó. Abriré mi boca y a ti cantaré, gloria a ti, yo te daré. Hosana, Cordero del Señor. Hosana, gloria a ti, yo te daré, porque tú eres grande, oh mi Señor. Porque tú eres bueno, mi Señor. Porque tú eres grande, oh mi Señor. Acompáñame al Evangelio de Marcos. Seguimos con el prólogo de nuestro Evangelio. Y qué interesante. Iniciamos nuestra travesía a través de nuestro estudio inductivo, considerando la vida de Juan el Bautista y su ministerio profetizado en el Antiguo Testamento. Entendiendo con esto que Juan fue llamado para ser el heraldo, el mensajero que anunciaba la venida de Jesucristo.
proclamando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados entre el pueblo de Israel. También vimos que Juan, a pesar de pertenecer a la línea ancestral de Aarón, no se quiso identificar con el sacerdocio de su entonces porque era un sacerdocio corrompido. Más bien se identifica especialmente con Elías del Antiguo Testamento. Y comienza a ejercer su ministerio a los 30 años, pero en el desierto. Meditamos de forma metafórica que Dios te ha llamado a ti y a mí al desierto cuando quiere revelarse íntimamente a nuestras vidas. Así es que no reprochemos al Señor de que estemos en el desierto. Si tú estás ahorita de alguna forma, insisto, metafórica en el desierto, con alguna necesidad, es ahí donde Dios quiere, sin duda, en el quebrantamiento, revelarse a nuestras vidas. Hace 8 días también meditábamos en el sacerdocio mesiánico de Jesucristo, ¿recuerdas? Y Jesús viene a ser bautizado por Juan ahí en el desierto, en el Jordán. Con esto también Jesús inicia su ministerio sacerdotal a los 30 años. Y aunque el bautismo de Juan era, como lo decimos, para perdón de pecados, arrepentimiento de perdón de pecados, no meramente Jesús fue bautizado por Juan para perdón de pecados, porque entendimos que la Biblia revela que Jesucristo no cometió ningún pecado. Más bien Jesús revela en Mateo capítulo 13, verso 15, que era conveniente así cumplir con toda justicia. ¿Qué justicia? Entender una cosa, Jesucristo no solamente fue bautizado por Juan, sino también habla de otro bautismo que refiere a su sacrificio previo a la cruz, porque Jesucristo definitivamente no murió en la cruz. Ahí fue crucificado. Él ya había muerto a su naturaleza, había muerto a su voluntad, me habían dicho, a su libre albedrío para sujetarse a la voluntad del Padre. Entonces, comienza Jesús su ministerio sacerdotal a los 30 años, al igual que los levitas, pero Jesús decía entonces su sacerdocio ya no pertenece a esa línea arónica, no, sino más bien ahora es un sacerdocio eterno conforme a la orden de Melquisedec, leíamos en Hebreos 7, es un sacerdocio eterno, un sacerdote que por cierto no tiene que presentar primero sacrificios por sí mismo y después por el pueblo, porque Él es santo y sin mancha, ¿verdad? Ahora los sacerdotes del Antiguo Testamento, impuestos por la ley, pues tenían una vigencia especialmente de vida, ¿verdad? Porque no eran inmortales. Pero Jesús ejerce un sacerdocio totalmente inmutable. Así es que hoy Él sigue intercediendo por ti y por mí para que seamos vencedores, para que en nuestra carrera a encontrarnos con Él, las pruebas y dificultades que pertenecen a este mundo no nos desanimen, no nos desalienten, sino que sigamos la carrera. Amén. Estos pasajes que hemos estado meditando en nuestro prólogo, versículos del 9 al 15, me presentan a Jesucristo como el sacerdote y también como el rey y también como el profeta. El día de hoy vamos a meditar al respecto de Jesús como rey, pero también como el siervo sufriente. Lee conmigo, por favor, ahí Marcos capítulo 1, versos 10 al 13, por favor. Marcos 1, 10 al 13. Leemos juntos. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le seguían. Padre Celestial, nuevamente pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón. Gracias por esta hermosa audiencia que desde sus casas se han propuesto tener este tiempo para meditar en tu palabra, Señor. Sigue hablando en nuestras vidas hoy, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a hablar de la coronación divina del Rey mesiánico. En principio de cuentas, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre Jesús. En Lucas, como solamente una referencia, capítulo 3, verso 21, dice que cuando Jesús fue bautizado, oraba:
Recordemos que el estilo de Marcos es un estilo de escritura sintetizada, es decir, es como un fragmento, es el uso de varios fragmentos de la historia que narra Mateo y que narra Lucas. Y en ese estilo dice el verso 10, ahí en Marcos 1:10, y luego, es decir, inmediatamente después de cuando fue bautizado, tuvo lugar una escena espectacular y muy solemne. Cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, el Espíritu como paloma que descendía sobre él. El profeta Isaías anticipó que el Espíritu de Jehová estaría sobre Jesús. De forma reminiscente, el capítulo 11 de Isaías, verso 2, habla al respecto. Dice Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Si tienes la manera de poder hacerlo, resalta sobre él. Estamos hablando de Jesús. Proféticamente Isaías, 400 años al menos, está anunciando esto. Y reposará sobre él, sobre Cristo, el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En el bautismo de Jesús, el Espíritu lo ungió en forma visible, como una declaración pública de su señorío mesiánico. Entendiendo que el nombre Mesías o Cristo significan el ungido, es decir, Mesías dentro del idioma hebreo, Cristo en el idioma griego. Muchos de nosotros seguramente conocemos esto, pero si para ti es nuevo, yo te recomiendo siempre tener una libreta, una pluma para que puedas tomar estos datos que seguramente te serán de utilidad más adelante en tu estudio inductivo de la palabra de Dios. Mesías o Cristo significan el ungido, eso es lo que significa Cristo. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 61, en el verso 1, Isaías 61:1, leemos: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Estamos entendiendo entonces que la Biblia profetizaba que el Espíritu estaría sobre Jesús. Resalta también en esa escritura, ahí mismo donde dice: sobre mí, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Estamos hablando de Jesús. Y en ese momento, cuando el Espíritu viene sobre Jesús, después de ser bautizado, se cumple esta escritura. Entonces, sabiendo que Jesucristo tiene una naturaleza dual, es decir, es 100% Dios y 100% hombre. Como Dios, Él no necesita de nada, pero como hombre fue ungido para que a través del Espíritu fuese fortalecido y guiado para hacer la voluntad del Padre. En su encarnación, Cristo hizo a un lado voluntariamente el uso independiente a sus atributos divinos. Lo describe así Pablo en Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 7. Filipenses 2, 6 al 7. Este hermoso pasaje que sin duda ya conocemos muchos, dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Observa, Él lo hizo voluntariamente, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Así es que Él no tuvo ventaja alguna sobre nosotros. Él mismo tuvo una naturaleza igual que tú y que yo tenemos. Me encanta esa narración del Evangelio de Juan en el capítulo 4. Camino de Samaria, llegan a ese pozo de Jacob, y mientras sus discípulos van a buscar comida, Jesús se sienta, porque el Evangelio narra que Jesús estaba sofocado, que estaba cansado, y ahí se sentó para después tener minutos más tarde una entrevista con una mujer samaritana. ¿Recuerdas?
Pero la Biblia describe claramente que Jesús estaba sometido a esta naturaleza humana como la que nosotros tenemos. Me refiero a esta debilidad que todos tenemos. Y de esta forma Jesús se sometió a la dirección del Espíritu. Entonces Cristo, al someterse a su Espíritu, al Espíritu de Dios, nunca contristó al Espíritu, nunca resistió al Espíritu, nunca apagó al Espíritu, sino por el contrario, anduvo en perfecta obediencia del Espíritu conforme a la voluntad del Padre. Tengo una reflexión para ti esta mañana. ¿Qué es lo que la Biblia me está enseñando al respecto de esto? Entendiendo que el Espíritu vino sobre Jesús. Lee conmigo Hechos 1:8, por favor. Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra que se usa para testigo se traduce del griego como martus, de donde proviene la voz castellana mártir, uno que da testimonio mediante su muerte. Denota a uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto, oído o conoce. También la misma palabra martus se encuentra en Hebreos capítulo 12, verso 1. Hebreos 12:1. Dice: por tanto, también nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nota la palabra otra vez, testigos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles testigos? Los referentes en el capítulo 11, ahí mismo, Hebreos 11, que se conoce como el capítulo llamado el Salón de la Fama de los Hombres de la Fe. ¿Por qué cito esto? Porque ellos sí fueron testigos igual de Dios. Es decir, fueron mártires también de Dios, porque si tú lees sus vidas, no fueron vidas en vacaciones. O sea, seguir a Jesús o seguir a Dios, sin duda, fue un coste, pero ellos vivían, tenían fe. Y de esa manera fueron testigos de la promesa de Dios, cuyas vidas y acciones dieron testimonio del valor y efecto de su fe, y cuya fe, por cierto, queda registrada en las Escrituras, una fe que testifica a ti y a mí de que se puede vencer. Jesucristo tuvo al Espíritu Santo sobre de él para poder ejercer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que hacer una reflexión y orar, así como Jesús. Pidamos a Dios ser sus testigos mediante el Espíritu sobre nosotros, el cual me habla de tener poder, pero también de la capacidad de Él para ejercer la voluntad del Padre. Insisto, es a través de su Espíritu. Pero quiero darte una buena noticia. Jesús dice que el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así es que si tú hoy quieres también tener el poder de ser su testigo y de poder con esto hacer la voluntad de Dios, lo cual en nuestra naturaleza no es posible, dile: Señor, dame de tu Espíritu, dame de tu Espíritu para ejercer tu voluntad en mi vida. Acompáñame a el Salmo 143, verso 8, rápidamente, por favor. Salmo 143, 8. Dice la palabra de Dios: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Observa: hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. El Espíritu es como la brújula de Dios, como el GPS de Dios,
que te enruta por el mejor camino que debes tomar para llegar a tu meta. Muchas veces nos desviamos, no hacemos caso al GPS que nos está dirigiendo y tomamos otro camino de forma voluntaria y arbitraria, pero en automático nos vuelve a enrutar. A lo mejor el camino por donde nos está llevando ahora para volvernos a incorporar al camino correcto es un camino sinuoso, es el desierto, es el camino difícil. Pero dadas las circunstancias de nuestra naturaleza, así será. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Lee el verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Así es que si Jesús en su condición, en su naturaleza, 100% Dios, necesitó de la unción del Espíritu para poder ejercer su ministerio del Padre, tú y yo, por supuesto que la necesitamos. Esa es mi reflexión esta mañana, de lo que te puedes quedar al respecto de lo que estamos estudiando el día de hoy. ¿Ok? La validación del Padre. El descenso del Espíritu Santo fue acompañado por la afirmación audible del Padre. En Marcos 1:11 leemos: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es decir, que Jesús complace al Padre a través de hacer su voluntad. Recordemos que lo que Jesús le dijo a Juan el Bautista en Mateo 13:15: conviene que cumplamos toda justicia. No habla de nuestra justicia, porque nuestra justicia está centrada en nosotros mismos, en la autogratificación humana, en siempre poner al hombre en el centro del universo. No, habla de la justicia del Padre, que es, sin duda, su voluntad. Un ejemplo de esto es Isaías 53. Acompáñenme, por favor, los versos 9 al 11. Isaías 53, 9 al 11. Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La Biblia dice que Dios es, por un lado, santo, pero también la Biblia dice que Dios, que habita en su santidad, ama al pecador. Dios no puede acercarse al hombre porque su santidad lo destruiría totalmente. El hombre no puede acceder a Dios por su santidad porque el hombre está en pecado. Entonces siempre habrá un abismo que los separa. ¿Cómo poder armonizar esto? Dios es santo, pero ama al hombre. El hombre es pecador, pero es amado por Dios. La respuesta es Jesucristo, es el mediador, es el puente, es el único sumo pontífice entre el hombre y Dios. Este pasaje es un pasaje interesante. Si leemos el verso 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esto lo vimos la semana pasada. Jesucristo no cometió ningún pecado, ¿verdad? ¿Entendemos eso? Pero si leemos con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, se leería que no importando que Jesús fuese santo, sin mancha, sin pecado, aún con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Aparentemente eso se ve cruel, ¿verdad? Bueno, la palabra quiso, que es la que aparece primero en el verso 10, con todo eso Jehová quiso, es la palabra que se traduce del verbo hebreo chafetz, que significa deleite. ¿Ok? Entonces podemos leerlo de esta forma: con todo eso, con todo y que Jesús fue perfecto, sin pecado, sin mancha,
con todo eso Jehová se deleitó en quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Por qué? Cuando haya puesto su vida, es decir, Jesús haya puesto voluntariamente su vida en expiación por el pecado. La palabra expiación es la palabra hebrea asham, que en este pasaje especialmente significa ofrenda por el pecado. Jesús voluntariamente se haya puesto como ofrenda por el pecado. Esto hizo deleitar al Padre. Y finalmente aparece otra palabra. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esa palabra voluntad nuevamente es la palabra chafet, que significa también deleite, al igual que el anterior que leímos. La diferencia de una a la otra es que la primera es un verbo, la segunda es el sustantivo. Podríamos traducirlo o hacer una paráfrasis de este pasaje, leyéndolo de esta manera. Aunque Jesucristo nunca pecó, con todo eso Jehová se deleitó en quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento, no porque no sintiera compasión de su propio Hijo, no, todo lo contrario, pero se deleita en que el Hijo pone voluntariamente su vida como ofrenda para el pecado. Y entonces el deleite de Jehová prospera en Jesucristo. La visión de Jesucristo del Padre es prosperada a través de la misión de Jesucristo. Y finalmente el verso 11 revela el resultado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de la aflicción de su alma, que no es otra cosa sino ejercer la voluntad del Padre, salvando al pecador. La Biblia no nos dice que los presentes vieron y escucharon esa voz audible o el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús. No lo sabemos. Pero sí confirma que Juan el Bautista fue testigo de todo lo que sucedió. En Juan capítulo 1, versos 32 al 34, Juan 1, 32 al 34, la Biblia dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fíjate qué interesante. Entonces Jesucristo muere a sí mismo, muere a su libre albedrío para ejercer su voluntad y presentarse delante del Padre como la ofrenda para el pecado. Así es que por eso es que el Padre declara: tú eres mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me complazco. Pues ya vimos entonces que la aparición del Espíritu, y más por lo que acabamos de leer que narra Juan, entonces certifica, el Espíritu Santo certifica a Jesús. La voz del Padre valida a Jesús como el Rey. La agenda de Dios al respecto fue, primero, enviar al heraldo real a anunciar la venida del Rey. Lo segundo fue coronar al Rey. Ahora, ¿qué es lo que sigue en la agenda de Dios respecto a este nuevo Rey? En Marcos 1, 12 al 13, leemos Marcos 1, 12 al 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Muy bien, entonces lo siguiente era que el legítimo rey demostrara su poder derrotando al usurpador para conquistar el reino del pecado y liberar
a sus cautivos. Y aunque el rey legítimo llegó, el rey de este sistema de valores sigue gobernando, ¿verdad? El mismo Satanás le dice a Jesús incluso ahí en el desierto, lo leemos en Lucas capítulo 4, verso 6, solamente como una referencia. Satanás le dice a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, refiriéndose a los reinos que le muestra a Jesús, porque a mí me han sido entregados, porque a mí me ha sido entregada la gloria de ellos. Es decir, sí, a través del pecado, la caída de Adán, le fue otorgado a Satanás el señorío o el poder de gobernar en este mundo de pecado, pero Jesucristo ha venido a vencerlo. De hecho, ya declaró Jesucristo a Satanás vencido en Juan capítulo 14. Satanás ha sido ya derrotado. Así que antes de iniciar su ministerio, Jesús tuvo que hacer eso, exhibir, avergonzar a Satanás, derrotándolo. A diferencia de Adán, el cual también fue tentado, Jesús no estuvo en el Edén, ¿verdad? No tenía ni comida, ni comodidades, ni siquiera una compañía. Pero él estaba en el desierto y ahí, en ese lugar inhóspito, derrotó a Satanás. ¿Cómo lo hizo? Venciendo toda tentación. Toda tentación, no solamente lo que le expuso en el desierto Satanás, porque la Biblia revela claramente que toda la vida de Jesús sufrió tentaciones, pero sin pecado. Leemos en Hebreos capítulo 4, verso 15, porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, observa, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos en Jesucristo a alguien que comprende por lo que tú y yo estamos pasando. Recuerdo la revelación de este hombre Rick Joyner, que dice: no pueden admirarse y reconocer pues al ser humano cristiano, al discípulo de Dios, que a pesar de vivir en un mundo caído, permanece en la fe sin que sus ojos todavía hayan contemplado literalmente a Dios en su gloria, ¿verdad? Como los ángeles mismos. ¿Y cómo es que nos mantenemos por la fe? Así como los testigos de Hebreos 11. Eso impacta sin duda en el reino celestial. Ya conocimos a Jesús entonces ejerciendo su sacerdocio eterno. Ahora conocemos a Jesús como el Rey y siervo sufriente. El Rey que se hizo siervo, que tomó voluntariamente el camino de la cruz para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos y liberar a los oprimidos. Dos cosas quiero resaltar al respecto. Jesucristo entonces tiene sobre él al Espíritu Santo, ejerciendo también la dirección de la voluntad del Padre con esto, ¿verdad? Esa es mi primera meditación. Mi segunda meditación que tenemos al respecto aquí hoy es que somos vencedores por Cristo. Él demostró que Él era el Rey, el que hoy está sobre el sistema de valores de pecado de este mundo, sobre el cual todavía pues está ejerciendo señorío en la lamentablemente mayoría en el mundo entero. Vino Jesús a derrotarlo, dice Pablo en Colosenses 2, exhibiéndolo públicamente, triunfando sobre de él en la cruz del Calvario, quitando todo lo que nos condenaba a nosotros. Una vez que venció en el desierto, inicia su ministerio. Ahora sí declara en el Evangelio de Lucas: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Quiero terminar con esto, mi reflexión para ti esta mañana, para que lo que estudiamos hoy sea reflexivo para ti en oración. Leímos en Hechos 1:8 que el Señor prometió que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros, también igual que como Jesús, para ser sus testigos. Entendimos y reflexionamos que la palabra testigos significa mártires. Sin duda, en nuestro entorno de este lado del mundo, en nuestro continente, en nuestra cultura occidental, pues no entendemos todavía nosotros la palabra mártir. De hecho, la iglesia vive tan cómoda que
Sin duda lo último que puede pensar es que fuésemos mártires, pero estamos llamados a ser mártires de Cristo también nosotros, ¿sí? Y la iglesia debe entender de forma literal la palabra de Dios. Así es que no dudes que también tú y yo estamos llamados a eso. Espero que más adelante podamos estudiar y analizar lo que le espera a la iglesia, proféticamente hablando, en los últimos tiempos. Pero para no ir tan lejos, todo aquel discípulo de Cristo, toda mujer y todo hombre que quieren ser discípulos de Cristo, sin duda tendrán que morir a sí mismos y de esta manera convertirse en testigos de Cristo. Quienes desean verdaderamente dar un testimonio a esta generación de Dios, tienen que convertirse verdaderamente en mártires del Evangelio. Y comienza uno, sí, a morir como mártir a nosotros mismos, tomando la cruz, negándonos a este mundo de pecado. Eso es sin duda el llamado que tenemos nosotros de Dios. Sabes que también Dios se alegra y se deleita en nosotros cada vez que nosotros, a través de su Espíritu, hacemos su voluntad y renunciamos a nuestro libre albedrío para que sea Él el que nos dirija. Empezando por mí, yo es algo que necesito pedirle a Dios todos los días, que tome mi voluntad. Yo renuncio a mi voluntad para que sea la de Él. Necesitamos que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Amén. Jesús, el Rey, pero también el siervo sufriente. Nosotros estamos llamados también, como Jesús, a ser siervos sufrientes, llevar también la cruz sobre nosotros. Oramos. Señor, gracias por Jesucristo, gracias por el Rey que fue coronado por ti mismo, confirmado delante de Juan y Juan confirmándolo ante todo el mundo a través del descenso del Espíritu sobre Jesús y la validación del Padre: tú eres mi Hijo amado, porque tú has renunciado a ti mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, humillarte a ti mismo. Señor, tu palabra dice que tú amas a los que te buscan, a los que te aman. Tu palabra dice que el que tiene tus mandamientos y los guarda, ese es el que te ama. Enséñanos a hacer tu voluntad, como lo leímos hoy en el Salmo 43. Pero necesitamos de tu Espíritu sobre nosotros. Danos tu Espíritu Santo para ser tus testigos, para ser tus mártires, Señor. Y de esta manera algún día también nosotros recibiremos esa corona de vida preparada también por ti para nosotros. Porque tu palabra dice que también nosotros seremos coronados en una ceremonia real. Sí. Nos espera una corona de vida a los que decidimos quemar los barcos, Señor. Aquellos vencedores. Y tú has llamado a todos a ser vencedor. Y yo, sin duda, quiero ser uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre Santo. Amén. Hoy celebramos tu amor, tu fuerza y valor, por haber decidido morir, regalarnos vivir. Hoy celebramos tu amor,
fuerza y valor por haber decidido morir, regalarnos vivir. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti, Jesús. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti. Hoy celebramos. Hoy celebramos tu amor, tu fuerza y valor por haber decidido morir, regalarnos vivir. Hoy celebramos tu amor, tu fuerza y valor por haber decidido morir y regalarnos vivir. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti. Yo te pertenezco solo a ti. Y mi Dios, una vez más, gracias por estar entre nosotros. Sigue hablándonos a través de tu palabra esta semana, Señor. Confirma el ánimo de todos nosotros, Señor. Ayúdanos a tener discernimiento, mi Dios. Saber, Señor, a través de tu Espíritu, cuándo es necesario ya poder estar presenciales en donde nos vayamos a congregar, Señor. Mientras, Señor, sabemos que tú permaneces fiel con nosotros, Señor. Gracias. Aprovecho para pedirte, fortalece a nuestra hermana Rosita, Señor, pues su mamá falleció esta semana, Señor. Te pido, Señor, tu consuelo para ella, Señor, y tu hermosa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo, Señor. Bendice a mi hermanita, Señor, y también, Señor, pido por Gera y por Víctor, Señor. Consuela sus vidas, Señor. Una vez más, gracias por estar entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Sigan aprovechando lo que resta del día y sigamos en comunión. Cualquier necesidad, seguimos en contacto. Que Dios los bendiga mucho. Ánimo. Desde el principio, cuando te necesité,
Desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy